Hola, buenas noches de nuevo en la cocina de Viva la Vida. Comino, no te olvido, esta noche hacemos un platito que te va a gustar, te va a encantar, porque vamos a mezclar cosa un poco extraña en España, la pasta con pescado. Eso se hace más en Italia o en Francia que por aquí. Estamos más acostumbrados a comer el pescadito aquí con patata, con arroz o simplemente con ensalada. Entonces hoy vamos a hacer espaguetis con salmón y una salsita de nata con estragón. Aquí vamos a utilizar entonces para eso, hacer freír un poquito de cebolla, ajo, estragón, que aquí también se llama diablocillo. Yo no sé por qué, pero bueno, seguramente que cuando está fresco tiene una forma de diable así. Sal, por supuesto. Una especia que nos viene de lejos, el jengibre, que tiene una forma muy fea, pero es muy fuerte, hay que utilizarlo con pequeña cantidad y ya se encuentra en toda la tienda, en todos los supermercados, lo vemos por todos sitios. Limón, luego os dije para qué, nuestro aceite de oliva y la nata fresca. Entonces he puesto a hervir una olla de agua con un poquito de sal y vamos a empezar a poner nuestro espagueti a cocer dentro de esta agua. Eso es lo primero que vamos a hacer. Mientras tanto, yo prepararé el fondo de la receta. Así, también para un plato. Yo lo voy a remover y le voy a echar una gotita de aceite, siempre una gota de aceite en el agua de cocción de la pasta para que no se pegue. Es el truquillo del día. Así, lo tapo y eso va a cocer tranquilamente mientras vamos a hacer nuestra salsa y cocer nuestro pescado. Entonces yo voy a por allí otra vez, 1, 2, 3 y lo dejamos unos minutos para que la pasta se quede al dente, como dicen los italianos. No tiene que estar muy cocida. Aquí en mi sartén un poco de este buen aceite de oliva de Andalucía a calentar también. Anda, 1, 2, yo lo voy a poner al máximo y lo bajaremos después para que la cebolla le dé un poquito así rápido y la ponemos a rehogar. Esto, así en la sartén. Bueno, voy a aprovechar para cortar mi ajo mientras esto se calienta. Quito el germen que está dentro y eso impide a veces cuando uno dice, ay, a mí no me gusta el ajo porque lo repito mucho. Pues eso hay que quitar para no repetir el ajo y está mucho más digestible, mucho más fácil y no le quita ningún sabor, ¿eh? Entonces no hay que dudar en quitarlo. Yo lo voy a picar así con cuchillo. Una gotita de aceite en mi salmón para evitar que se reseque aquí, más bien en el estudio con la luz. Este trocito que yo había dejado con la piel para que lo vean, bueno, señores, esto se compra así, en trocito, luego se limpia o el pescadero se lo puede limpiar, quitando simplemente esta pequeña piel, ya está, así. Lo dejamos de lado y hacemos unos dados así más o menos de gordo de nuestro salmón bien fresquito que yo pongo aquí mientras lo utilizamos. Aquí está esto calentito. Le voy a poner mi cebolla. Ya empezamos con la preparación. Eso a rehogar. Lo vamos a dejar que se ponga transparente, bien fundido. Ya le voy a añadir un pelín más de aceite, porque la sartén es más grande de lo que yo veía. Así. Y lo dejamos. Ya voy a bajar un poco el fuego, no mucho, pero al número 6, 5 ya está bien. Para que se ponga esto transparente, sin colorar mucho. Y ya le voy a echar el ajo. Eso es lo bueno, eso es lo básico de lo que nos comemos aquí, cebolla, ajo, eso es lo que nos gusta, lo que da sabor a la comida, lo que dan ganas de vivir. Bueno, como dice
el nombre del programa de que le da vida a la comida. Los espaguetis se están poniendo ya hirviendo muy fuerte. Voy a quitar un poquito la tapa para evitar que eso no pase el agua por arriba. Eso va a su ritmo, bien transparente así. Y ahora voy a poner el salmón dentro de mi sartén, pero previamente voy a subir otra vez el fuego un poquito para que los dados de salmón estén un poco bien, ¿cómo se dice en castellano? No lo sé. Bueno, bien hecho. Y van a cocer tranquilamente, así. Luego le daremos vuelta, que estén bien doraditos de todos los lados, con su cebolla, su ajo, así. Esto huele de bien. Es una receta muy sencilla de cada día y siempre he notado que cuando, por ejemplo, hacemos cosas así con taquitos, pues necesitamos menos cantidad para ir llenarnos, porque al final y al cabo, cuando se hace un filete de pescado, pues como mínimo 200 gramos, cuando se hace así en taquitos un poco preparado, necesitamos menos cantidad de comida para hacer un plato igual de rico o más. Así. Mire lo bien que va esto. Los espaguetis están cociendo. Le faltan muy poco para estar al diente. Entonces yo lo que hago siempre para la pasta, la bajo al momento que veo que esté así en este estado, como podéis ver, que está casi lista. En vez de dejar el agua hervir fuerte, yo tapo la olla y lo dejo terminar de cocer con el fuego apagado. Así lo que voy a hacer. Lo pongo a cero y eso 3-4 minutos así tapado y se termina de cocer solo. No hay pequeños ahorros de energía, ¿eh? Y además así no se va a pasar la pasta. Eso es lo más interesante. Esto lo voy a bajar un poquito ahora que está bien doradito. Y ya está. Lo pongo al 5. Le echamos un poco de sal. Bastante, ¿eh? Porque el pescado, además el salmón es un poco soso, entonces no tenemos que tener miedo de ponerle sal, y la pasta también necesita sal. Pimienta del molino, se le damos la vuelta, ya está. Lo dejamos cocer 3 minutos, luego lo voy a quitar, lo voy a guardar en un platito mientras voy a preparar mi salsa con la nata, con el jengibre y sobre todo con el estragón. Que el estragón es un poco ácido, le da un toque muy particular al salmón y se mezcla fantásticamente con este pescado. También va muy bien con la trucha, que es casi el mismo tipo de carne que el salmón. Ya le queda poco, mire cómo está bien, está doradito. Algunos trocitos un poco más gordos necesitan unos segundos más y yo ya lo puedo apartar en un platito. Bueno, yo lo que voy a hacer más bien es dejarlo un minuto más y sacar la pasta. La voy a poner en el escurridor aquí con mi cuchara especial para pasta. Mire lo fácil que es. Y aquí. Así y así, para preparar un buen plato. Esto es lo más fácil del mundo, ¿eh? Esto es la cocina básica, pero con lo glúcido de la pasta, con la proteína del pescado, con la verdura que es la cebolla, el ajo, vitamina en todo, pues hacemos un plato equilibrado con 3 cositas. Ya lo guardo en mi platito, aquí, así. Y ya ahora voy a quitar un poco esta grasa porque no nos hace mucha falta. Más bien la quitamos para que sea más sano.
Y aquí voy a poner ya la nata. Nata líquida, ¿eh? Primero el estragón. Eso se vende seco, se vende congelado. A veces en la tienda, en el mercado, lo tienen fresco, del jardín, de la huerta. Entonces preguntarle a su vendedor de verduras si lo tiene. Si no lo tiene, pues también lo puede reemplazar por el eneldo, que será un poco menos sabroso, pero que va súper bien con el salmón también. Así. Y le voy a poner el jengibre. Entonces, como esto está muy fuerte, le quitamos un poco la piel así y hacemos unas pizcas, pero muy, muy pequeñas, ¿eh? Eso no tiene que dominar porque si no es que picaría demasiado. Pero se le va a dar un toque un poco exótico a vuestro salmón con nada. 3 rodaditas así dentro de la salsa para levantar un poquito. Y ya está. Nuestra pasta está terminando de cocer sola allí en la... Y mire la nata tan buena como se ha puesto, porque evidentemente la nata líquida pues ya se pone más espesa al reducir. Y yo pongo mi salmón otra vez dentro de mi salsa. Eso se va a empapar de los sabores de todo eso y va a ser una delicia. No hay más que decir. Yo lo dejo 4 o 5 minutos así, tranquilamente, que se ponga bien en su salsita, así, calentito, y yo voy a sacar mi espaguetis de aquí, así, lo vamos a poner en una, yo voy a quitar esto que estorba un poco, así, y lo ponemos en un platito bonito, aquí bien repartido, siempre un plato o una fuente, algo largo, algo plano, no poner los espaguetis, por ejemplo, o la pasta en una fuente de esto muy profundo, porque si no se pierde y al nivel de la vista es importante ver la comida y tener ganas de comértela por lo que pinta, porque es muy bonito, un plato bien trabajado. Así lo repartimos nuestro salmón por todas partes con la salsita. Mira la pinta que tiene esto, así. Es que huele bien el estragón, es una maravilla, ¿eh? Eso es una hierba que, bueno, la hemos olvidado un poquito estas últimas décadas, pero ya retoma un poquito su plaza en la cocina. Y ya está, le podemos añadir una rodadita de limón así solamente para adornar. Yo voy a cortar un poquito más gruesa, así en el medio, y ya está nuestro plato de espagueti con salmón en salsa de estragón. Ya lo podéis aprovechar. Y ya está. Y mañana camino haremos algo que te va a gustar mucho cuando nos veamos en el plato de nuevo, porque haremos un postre delicioso, casero y que te va a encantar. Hasta mañana a todos.